Buenas tardes, licenciado José Guillén, licenciado Miguel Ángel, un gusto saludarle en los estudios de línea directa a través de Telesave Internacional. Buenas tardes a los televidentes conectados a esta hora. En este momento desde el Consejo de Central Ejecutivo del Partido Liberal, donde el precandidato por el Movimiento Juntos por el Cambio, el abogado Jorge Calix, está dando a conocer el plan de gobierno que va a tener en el del 2026 al 2030. Escuchamos en este momento al abogado Calix. La misma medida adoptada en Honduras, resultados tangibles. En Honduras, la vieja política coludida con el crimen organizado no tiene resultados positivos, todo lo contrario. Esto es importante, porque es algo que a mí no me deja en paz. No puedo concebir cómo alguien llega a mi casa y me dice: tenés 24 horas de salirte, porque ahora esta va a ser una casa loca. Para los que no saben qué es casa loca, es donde violan, matan, secuestran, es donde desmembran personas en los barrios y colonias de Honduras. Me sacan de mi casa para usar mi casa como un recinto del crimen. Eso no va a volver a suceder. La policía sabe cuáles son las casas que se utilizan para esto, sabe cuáles son las casas locas y no las interviene porque están coludidos con ellos o porque tienen miedo. El que esté coludido con las maras terminará en la cárcel y se va a arrepentir de haber nacido. Y el que tenga miedo no va a trabajar en mi administración, porque aquí no se trata de tener miedo. Porque aquí se trata de construir una Honduras sin miedo. Seguridad en transporte público, solo en el transporte urbano de Tegucigalpa. Esto no incluye el transporte urbano de San Pedro, de Choloma, de La Ceiba o de Choluteca. No incluye el bus que va de Tegucigalpa a Nacaome o de Tegucigalpa a Catacamas. Solo el que va de la Kennedy a La Sosa. Solo ellos pagan al año 300 millones de lempiras. ¿Qué se haría si esos 300 millones de lempiras, en lugar de ir a las maras, a las pandillas, al terrorismo, se queden en la economía? Pueden mejorar las unidades, pueden poner otros negocios, pueden diversificar sus negocios. Eso es lo que vamos a hacer cuando recuperemos y les quitemos a los terroristas el dinero. Vamos a darle seguridad al transporte público. Vamos a poner resguardo en las rutas, además de implementar medidas de seguridad que permita que no se siga cobrando más impuestos de guerra a las unidades de transporte. Y vamos, por supuesto, a salvaguardar la vida de los conductores, que el que se niega a pagar termina asesinado o con la unidad incendiada. Eso no va a suceder, solo hace falta voluntad para hacerlo. En El Salvador se hizo, si ellos pudieron, si Nayib Bukele pudo, si un millennial pudo hacerlo en El Salvador, un millennial puede hacerlo en Honduras. Estas son algunas de las noticias de este año. Aquí hay noticias. Aquí no hay noticias del 2010. Aquí no estamos hablando del 2009. No estamos hablando del golpe de Estado del 2009. Estamos hablando de que 3.000 muertos en una década de violencia sin fin en Olancho. Haciendo el comparativo histórico. Matan a balazos a hombres en Olancho. Atacantes vestían ropa militar. Hayan muerto jovencitos tras 10 días de desaparecido. Ciudadanía en zozobra. Autoridades recibieron casi 350 denuncias de extorsión en enero del 2025. Esto es lo que tienen que enfrentar. Niño de 14 años es asesinado a balazos en la entrada a Copán. Tiroteo en Colonia Villanueva de la capital deja 2 personas heridas. Solo era un niño. Matan de varios impactos de bala a adolescentes en Copán. ¿Esta es la Honduras en la que queremos vivir? No. Esta es la Honduras que vamos a dejar atrás y la vamos a sustituir por una Honduras sin miedo. La idea, y esto lo haré un poco más rápido por temas de tiempo, es construir un Estado eficiente al servicio de la ciudadanía. Este es otro aspecto que detona el repunte económico. Hoy, sacar un trámite de una licencia ambiental para hacer, qué sé yo, un proyecto de viviendas o para hacer cualquier inversión que va a generar empleo, se puede estar fácil 3 años.
y hay que pagar cualquier cantidad de dinero en mordidas, porque vienen los expedientes y el control del movimiento de ese expediente depende de una persona. No hay nada digital, no hay nada automatizado. Es decir, si yo presento el expediente y tengo que pagar, tengo que esperar que alguien me emita un recibo para luego ir a pagar al banco, para luego regresarlo. Y si no me quieren emitir el recibo, no puedo pagar, porque todo va a la mitad para el comandante, en todo. En todo hay metido coima, en todo hay metido soborno. Eso no nos permite prosperar. Toda la tramitología excesiva la vamos a eliminar. Todo ese montón de trámites que piden para poner un negocio, los vamos a eliminar, a dejar lo necesario. Vamos a descentralizar un montón de cosas que se llevan en Tegucigalpa y que solo hace que se pierda tiempo. ¿Por qué el que quiere poner una gasolinera en Huampusirpe, gracias a Dios, tiene que venir a pedir permiso a Tegucigalpa, por el amor de Dios? Ni saben que Huampusirpe es un municipio y están obstaculizando un permiso para que allá se ponga una gasolinera que la gente lo necesita, es una necesidad la gasolinera en los lugares. Pero además genera empleo al momento de la construcción y al momento de la operación. Eso entonces, esos permisos que los emitan las municipalidades, que son los que viven ahí y los que saben si se necesita o no, si daña el medio ambiente o no. Y el Estado únicamente debe de supervisar que justamente se esté cumpliendo con la ley. Vamos a la alcaldía de Huampusirpe, emitió 50 permisos, voy a revisar aquí 10, a ver al azar. ¿Está todo bien? Adelante, voy con la siguiente municipalidad. Eso es lo que va a pasar en mi gobierno. Trámites expeditos, descentralizados, automatizados, digitalizados, de manera que ningún funcionario va a tomar la decisión de si me da el recibo o no. Y yo no voy a ir al banco allá para después regresar con los formularios esos de 3 colores. Eso es de 1530, estamos en el 2025 y fácilmente ingreso digitalmente mi solicitud, ahí digitalmente, automáticamente el sistema me emite el recibo, pago el recibo en línea y lo cargo de nuevo, y todo esto en media hora. Implementar una operación tijera. Vamos a eliminar los trámites que sean estúpidos. Si la ley dice que las iglesias no van a pagar impuestos, ¿por qué entonces las iglesias tienen que tramitar un permiso para no pagar impuestos si ya la ley lo ordena? Es estúpido. Solo nos hace perder el tiempo. Y lo utilizan algunos funcionarios para sacar, como ya les dije, la mitad para el comandante. No lo vamos a permitir. Si la ley ya me otorga exención, yo lo único que tengo que presentar es el artículo de la ley y mi personería jurídica. Estuvo. Nada más. Los que están en zonas libres, si quieren tramitar, no tienen que tramitar una exención de impuestos, porque la ley ya se los da. Los que compran combustible para generación eléctrica no tienen que tramitar una exención de impuestos sobre venta, porque la ley ya se los da. Simplemente se documenta, aquí vino fulano de tal, por ley está exonerado, no le cobro el impuesto y yo como agente retenedor no voy a tener problemas a la hora de hacer mis declaraciones en la SAR, porque simplemente estoy cumpliendo la ley. ¿A cuenta de qué? La ley me da algo y los funcionarios me obligan a hacer otro trámite más allá del que está establecido en la ley. Eso solo lo hacen para obstaculizar el crecimiento, el desarrollo y para ganar coimas. Eso en mi gobierno se acaba. Los trámites excesivos se acaban e incluso las oficinas que no tienen sentido de ser se acaban. Discúlpenme, pero el gerente de fotocopiado con 60 asistentes no van a existir en mi gobierno. Vamos a revisar y optimizar el gasto público. Vamos a realizar una auditoría integral para identificar y eliminar gastos superfluos, redirigiendo los recursos hacia áreas prioritarias como salud, educación y seguridad. Vamos a impulsar un programa de austeridad. A cuenta de que alguien me explique para qué sirve la Secretaría de Planificación que dirige Ricardo Salgado. Que alguien me lo explique.
y que alguien me explique para qué significa la dirección del poder popular. Que alguien me explique por qué Ricardo Salgado tiene que tener forzosamente, así sea aprobado con un madrugón en el Congreso, un aumento a su presupuesto de 540 millones de lempiras. Que alguien me lo explique, por favor, porque lo que yo sé y lo que puedo decir es que desde el 17, en este país no se compran libros de texto para los estudiantes. Desde el 2017. O sea que el último que compró libros de texto fue Juan Orlando Hernández. Aunque les dé roncha a los del gobierno, y yo no estoy defendiéndolo porque ya sabemos lo que es, yo fui su principal crítico. Pero hay que decirlo, compró libros de texto. Claro, pasó su segundo gobierno y no compró ninguno. Y este gobierno va a pasar sin haber comprado un pinche libro de texto para los niños, para las escuelas públicas. Con 500 millones se hubieran comprado todos los libros de texto reutilizables, de manera que el año siguiente ya no se iban a ocupar 500 millones. Con 60 se podían sustituir los que se dañaron, qué sé yo, comprar uno por ahí que se perdió, uno que no lo cuidaron correctamente. Pero no, prefirieron dárselo a Ricardo Salgado. ¿De qué nos sirve? Ahora tienen más gente en Twitter insultando a los ciudadanos. Eso no sirve, eso se va. Ese dinero se redirige a educación y salud para que no vuelvan a parar una cirugía porque hacen falta algodones, por el amor de Dios. Hay que tener algo de empatía y un poquitito de amor por este pueblo, porque con un poco de amor se pueden hacer muchas cosas por el bien de Honduras. Bien, parte de las declaraciones que ha dado el abogado Joreca, ex precandidato presidencial del Partido Liberal, donde ha dado a conocer parte de lo que va a ser la propuesta de gobierno 2026-2030, enfocándose más en la seguridad de Honduras, trayendo lo que es el sistema de El Salvador, lo que ha mencionado. Proseguimos escuchando al abogado. Más impuestos de guerra que mantienen a la población sumida en la pobreza. Si la policía funcionara, si la institución policial funcionara, si las instituciones encargadas del orden y de la justicia funcionaran, entonces yo no pagaría impuesto de guerra, de manera que tendría un aumento en mis ingresos automáticamente, y eso me permitiría tener mayor capacidad de consumo, invertir en otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tener más posibilidades de empleo. Vamos a hacer que las instituciones funcionen. Esto es algo que nos costará, pero que Honduras necesita que lo hagamos. Y vamos a poner plataformas digitales para la supervisión de los usos de los recursos y la ejecución de los contratos públicos. Cada contratación y gasto importante se va a hacer mediante procesos abiertos y transparentes. Crecimiento económico y generación de empleo. Aunque nuestro plan de gobierno incluye otras áreas, salud, obviamente, educación, me voy a quedar en aras del tiempo con explicar. Luego darles la palabra a los miembros de la prensa y, por supuesto, les vamos a entregar el plan completo, donde ya establece lo que queremos hacer en salud, lo que queremos hacer en educación, etc. El objetivo es impulsar el crecimiento económico, atrayendo inversiones y trabajando en conjunto con el sector privado para generar empleos directos e indirectos que eleven la calidad de vida de las familias. El crecimiento económico no funciona si solo ganan más los ricos y la gente abajo no prospera. El crecimiento económico funciona cuando a todos nos toca un poco y todos vamos para arriba. Y eso es lo que pretendemos. Es decir, que las medidas que tomemos no solo va a ser para beneficiar al gran contribuyente. En Honduras el gran contribuyente representa el 80% de los impuestos, pero apenas el 20% de la fuerza laboral dentro del mercado formal de la economía, del empleo formal. En cambio, las MIPYMES apenas representan el 20% de los impuestos que el Estado recibe, pero emplean a casi el 80% de las personas en edad económicamente activa. Así que tenemos que impulsar
más allá de crear marcos jurídicos atractivos para los grandes inversionistas, también proteger y crear mecanismos atractivos para las MIPYMES. Medidas y acciones. Alianzas estratégicas con el sector privado. Se va a crear un entorno de seguridad y estabilidad jurídica que incentive tanto la inversión nacional como la extranjera, y esto comienza cambiando el rostro del gobierno. Porque el rostro del gobierno hoy no genera confianza. No genera confianza. Nadie va a tener confianza en una presidenta que protege a su cuñado después de estar en un video con narcotraficantes en donde están planificando usar cualquier cantidad de millones, la mitad para la campaña de ella y la otra mitad para el comandante. Nadie va a confiar en un gobierno así. Nadie va a confiar en un gobierno que dice que Venezuela es lo máximo y que ojalá Honduras sea como Venezuela. Nadie va a confiar en un gobierno que avale abiertamente un fraude asqueroso que se llevó a cabo ante los ojos del mundo y que está pasando como que si no sucedió. Nadie va a apoyar a un gobierno que esté en la misma lista o en el mismo grupo de Irán, Rusia, China, Nicaragua, Venezuela. Ahí está Honduras ahorita. Nadie va a invertir en un gobierno así. Nadie. Lo primero es cambiar la cara y que la cara genere confianza y que los inversionistas sientan que pueden invertir en un gobierno que va a respetar la ley, que va a ser amigable con la inversión, que no va a ponerse a insultar por Twitter a los empresarios. Porque un empresario ve que están insultando a otro, ve que un ministro no tiene ningún reparo en insultar a cualquier ciudadano y decirle imbécil, que una ministra insulta a los miembros de la prensa diciéndoles malnacidos solo porque informan al pueblo hondureño que no hay cirugías por falta de algodones. Y lo que hace el inversionista es irse para otro país. Esa es la realidad. Vamos a fortalecer, como lo dije, las MIPYMES, se va a impulsar acceso a financiamiento. La idea es que tengan acceso a crédito en periodos prolongados de tiempo, con un periodo de gracia, a interés preferencial, bajas tasas de interés, para que puedan tener plata para crecer, para potenciar su negocio. Vamos también a darles incentivos fiscales para que en un periodo de tiempo razonable no paguen impuestos y puedan utilizar ese dinero para establecerse y generar empleos. Vamos a impulsar el turismo y la actividad agropecuaria. Tenemos la posibilidad de desarrollar el campo a través de la agroindustria. Hay una posibilidad de generar empleo, de retener a muchos hondureños que quieren irse para otro país, pero se ocupa un plan, porque aquí nuestros campesinos siguen sembrando esperando que llueva el Día de la Cruz, el 3 de mayo. Ya no llueve el Día de la Cruz. Hay que sembrar con sistemas de riego. Tenemos que tecnificar el campo. Tenemos que llevar justicia al campo, porque hoy que la bolsa de café, el quintal de café está en el precio más alto de su historia, eso no lo ven los que siembran y cosechan el café. Que dicho sea de paso, no tienen acceso a crédito, no tienen ningún tipo de derecho. Si hay una inundación, pierden la cosecha y pierden su dinero. Si hay una sequía, pierden su dinero. Si viene la roya, pierden su dinero. Pero el resto ganan y ganan y ganan. Estoy harto de ver al campesino con botas de hule y encima del lomo de una mula y al resto de la cadena, exportadores, intermediarios, etcétera, en camionetas de lujo. Eso vamos a cambiar. Hay que llevar justicia al campo. Hay que hacer que el que produce, el que se arriesga, gane también. Sobre todo en momentos de bonanza como este. Compartimos las pérdidas, pero las ganancias se las llevan unos pocos. Esas no se comparten. Eso no es justo. Y eso lo vamos a cambiar. Vamos a hacer grandes proyectos de infraestructura para dinamizar la economía. La gente necesita trabajar. La manera más rápida hay dos. A través de la industria exportadora, manufactura textil, generando condiciones para eso. Hoy el Valle de Sula, por ejemplo, ya no puede poner usted una empresa porque no hay luz.
No hay megas para que usted pueda producir, para que usted pueda poner una fábrica. El que quiera extender su negocio, si queremos traer una fábrica, ahorita no hay luz. Entonces, no, estamos parados en la generación de empleo. Eso es algo que tenemos que arreglar. Lo otro es impulsando la infraestructura. Y tenemos proyectos que están encaminados, número uno, con el tema de las represas a tener sistemas de riego, a salvar vidas para que sirvan de contención, para que puedan servir como generación de energía y además que puedan ser utilizados para vender bonos de carbono. 4 propósitos en uno. La idea también es arreglar el sistema vial del país. Las carreteras son un desastre. La CA13 que conecta La Barca con Trujillo es de lo peor que he visto. Eso nos hace ser menos productivos. Los bananos que se siembran en Coyole Central, en Olanchito, tienen que transitar toda esa carretera hasta el puerto y mientras tanto van cayendo en hoyos, pegando el banano con el banano, mayugándose y se los regresan en Estados Unidos, se los regresan en Europa. Perdemos competitividad por tener carreteras tan malas. No solo es que dañan los productos, que es más caro el mantenimiento de los vehículos, sino que es más lento el proceso del traslado. La lentitud en el proceso de producción y exportación significa pérdida de dinero.